bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Ágiles, un espacio donde conversaremos, en realidad, un poquito sobre todo ya. Este espacio ahorita está solo nosotros cuatro, los del grupo de Orga. Estamos Alessandra, Denise, Tatiana y quienes habla Mateo. Y les recordamos que este es un formato podcast, así que les recomendamos que nos pongan de fondo mientras redactan, guardan la ropa, lavan platos, cualquier otra cosa para acompañarlos, como siempre, auditivamente. Entonces, acabamos de terminar el episodio con Laura, justo se acaba de retirar, y, y justo estábamos hablando de lo refrescante que ha sido poder hablar de los densos procesos de selección que podríamos estar atravesando. Em, pero había una cosa que mencionó, que creo que se podría aplicar un poquito también, un poquito más a voluntariados de lo que hemos abordado, que es este tema de cómo es que tratas a la persona, inclusive cuando no está entrando al sitio, no necesariamente voluntariado, sino a un trabajo, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, yo que soy parte de una catequesis con adolescentes, admitimos a nuevos como catequistas al inicio de año y se postulan como 20 más o menos, y realizan como, bueno chicos, van a ser como si ustedes estuvieran hablando con los adolescentes, como si ustedes fueran los catequistas y hablar con nosotros de tales temas. Chévere, pero al final como que se quedan muy cargados con temas que en realidad son bastante densos y para acercarnos y decirles, mira, la verdad no has entrado, tenemos que tener bastante precisión en ese tema. Y nunca me habría puesto a pensar que en realidad ese es un tema de gestión de talento humano. En parte porque soy nuevo en Orga y todo esto, pero en parte porque no es un ambiente que uno normalmente asocia con esto. ¿Vale? Sí, o sea, creo que es muy importante lo que mencionas y ya desde ahí, y es algo que también lo han mencionado las dos entrevistadas, o sea, desde ahí, desde el proceso de selección empiezas a trabajar en esta experiencia, ¿no? Del colaborador. Creo que esta semana, Mateo, yo te mencionaba que, o sea, he estado posturando porque yo me encuentro en búsqueda de prácticas y te mencionaba cómo me rechazaban de algunas postulaciones y la manera en que lo hacen, o sea, te queda, ¿no? O sea, te queda marcada y también la imagen que proyecta la empresa a la cual has postulado. O sea, hay empresas que me han rechazado de una manera, prácticamente me gritan en la cara como que no te hemos admitido, y yo con qué imagen me quedo de esa empresa, si yo no haya, no sé, no haya entrado, o sea, voy a seguir interactuando con la empresa quizás como cliente o qué sé yo, ¿no? Ya es como la imagen que proyectan. En cambio, otras empresas que sí se nota que tienen esto de la experiencia mucho más pautado y aún así cuando no ingresas, porque creo que es lo más lógico, o sea, cuántas personas postularán para un puesto, ¿no? Pero y eso es lo que también hemos ido comentando mucho en clase, la forma en la cual también, o sea, tú le dices a una persona quizás que no va a continuar con el proceso, todo eso va marcando y al fin y al cabo es la imagen que la misma empresa está reflejando. Denise. Sí, justo para hablar un poquito de ese tema, algo que a mí, o sea, que yo personalmente valoro es que incluso a veces he tenido experiencias que me van a avisar incluso el día en que me van a dar la respuesta. Y eso es bastante importante porque tengo como una fecha, ¿no? Qué bueno porque a veces hay casos en donde he escuchado que te dejan en incertidumbre. Pasa un mes, 2 meses y tú nunca sabes si te admitieron o no, ¿no? Y cómo, o sea, ¿por qué están haciendo eso, añadiéndole más incertidumbre a un proceso que ya de por sí a una persona le puede a veces causar un poco de ansiedad porque quizás necesita las prácticas de manera urgente, ¿no? Entonces, a veces establecer unas fechas y decirte, ok, te vamos a comunicar mediante, no sé, correo un día lunes, ayuda bastante. Y algo que también me parece importante resaltar es, como dice Ale, la forma, ¿no? La forma en cómo se dirige al postulante e incluso más si vamos en temas de voluntariado, porque a veces cambia la dinámica, ¿no? Que un trabajo es diferente, una práctica, un trabajo es diferente a un voluntariado, ¿no? Entonces, a veces yo he sentido que en los casos de voluntariados, ha pasado que a veces han aceptado a muchas personas y luego se han dado cuenta de que como le han dado carta libre a varios, hay varios que ni siquiera tienen como un rol estipulado, ¿no? Y hemos estado hablando de la importancia, bueno, en los anteriores capítulos, con las chicas hemos estado conversando sobre la importancia de establecer como que las funciones y los roles y por así decirlo, este enlace con la misión y la visión del voluntariado, ¿no? Sí, justamente como hablando un poco de eso, me ponía a pensar la diferencia
que había entre un proceso de reclutamiento y selección en una empresa y en un voluntariado, porque o sea, yo que he aplicado a ambos, o sea, sí puedo dar fe que hay una gran diferencia. O sea, y recuerdo una cosa que cuando yo estaba postulando, pues el año pasado a una institución educativa, digamos, no puedo decir el nombre porque en fin, pero recuerdo que fue el peor reclutamiento de mi vida porque, o sea, fue muy feo porque, y justamente retomando un poco esto de la experiencia de estos procesos, porque recuerdo que me llamaron el mismo día y me dijeron, oye, más tarde puedes hacer una entrevista. Entonces era como, ya, ok, me llamas el mismo día, ok, tengo tiempo, pero me parecía mal que me llamen el mismo día. Y luego, como ya pasé las siguientes etapas, y me dijeron, ya, mañana te damos la respuesta. Entonces yo estaba como todo el día esperando ahí la respuesta, ok, me va a llegar mi correíto, me van a decir qué va a pasar. Y, o sea, la respuesta nunca llegó, y yo dije, pucha, ya, pues fácil, se demoraron, voy a esperar al día siguiente, y seguí esperando el día siguiente. Y, o sea, nunca me dijeron nada. Yo le escribí a la chica por WhatsApp, que era por donde me había contactado, como, no, para decirle, oye, no sé, como cuándo iban a avisar la respuesta y algo así. Y recuerdo que no me contestó. Y pues eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Cuando le preguntas a alguien. Como, en fin, pero yo me enteré que otra persona entró porque lo vi en LinkedIn. Yo la tenía en LinkedIn y me salió tal persona tiene un nuevo puesto de trabajo. Entonces dije, ah, pucha, yo no quedé, pues. Pero, o sea, sí fue, o sea, recuerdo mucho esa experiencia porque es como, o sea, me marcó bastante. Y siento que muchas veces las personas que trabajan en gestión del talento humano no se ponen a empatizar con los que están postulando. Y es algo muy diferente que pasa cuando tú postulas un voluntariado, por lo menos en los que yo he estado, que he aplicado a voluntariados de jóvenes. Creo que los jóvenes sí llegan a ponerse en el lugar en el que tú estás, o sea, sí sienten como, oye, no, a esta persona sí le va a molestar, o le va a hacer sentir mal que no le den una respuesta y todo eso. Y, o sea, no sé si es la diferencia de edad, si, o sea, no sé ustedes qué creen que influye en esta diferencia entre un proceso de organizaciones y de voluntariados. Quizás el mismo fin de los voluntariados, ¿no? O sea, sí, voluntariados sobre distintas temáticas, pero creo que si podemos agruparlos, un poco difícil, pero si podemos agruparlos, siempre buscas, o sea, generar o incrementar el bienestar de, no sé, una población determinada, o sea, ya sea cualquiera la temática que sea, porque como ya dije, son demasiados los voluntarios que existen y muy diversos, pero quizás esa puede ser la diferencia, porque yo también, o sea, me he puesto a pensar en lo que tú me has mencionado, yo también he aplicado algunos voluntariados en los que no he llegado a entrar, pero claro, está la forma, ¿no? La diferencia entre los voluntariados, las organizaciones y las empresas. Y creo que esa puede ser una diferencia bastante marcada, más allá de la edad, porque incluso dentro de las mismas empresas, o sea, puede haber gente muy joven, ¿no? En GTH, pero quizás este hecho que te digo, o sea, que en los voluntariados hay mayor conciencia sobre empatizar o sobre el bienestar o sobre cómo puedes impactar en la otra persona por su misma función, la misma naturaleza de un voluntariado, puede marcar la diferencia. Pero es que también sí siento que hay un elemento de como afiliación, ¿no? Al menos de los dos voluntariados que hemos visto en Ágiles, IPSE y modo práctica, y por lo que puedo recordar de los voluntariados que hemos comentado entre nosotros en los que hemos estado, todos han sido iniciativas de jóvenes. Y nosotros todavía somos jóvenes. Entonces hay cierta empatía o reconocimiento en el otro de, mira, yo sé la posición que estás y entiendo por qué quieres ser parte de esto, porque estás partiendo de una situación similar a la mía. Lo acabamos de ver ahorita con lo que ha dicho Laura en modo práctica, y si te pones a pensar, pasa también con IPSE, porque todas son mujeres las que son las voluntarias, ¿no? Entonces, si vas a establecer un objetivo que es en pro de las mujeres, pues también. Y siento que es algo que se debería aprovechar, o algo provechoso más bien de los mismos voluntariados y de los procesos de selección de los voluntariados. Es una dinámica interesante que no siento que se pueda hablar de la misma manera en procesos de selección en empresas y trabajos formales. Que quizás está empezando a tomar más fuerza ahora, ¿no? Por lo que hemos ido comentando en el curso y lo que también se ha ido compartiendo sobre el tema, que es algo que está cobrando como que más fuerza ahora, o sea, es reciente, ¿no? La importancia que se les está dando a todo esto de lo de la experiencia del colaborador, desde el mismo hecho de llamarlos ya como que colaboradores en vez de trabajadores, creo que es
Es algo que esperemos siga creciendo porque es vital. O sea, no sé si ustedes se habían puesto a reflexionar tanto sobre el tema, yo nunca, o sea, es algo reciente, pero incluso te das cuenta que tú mismo has sido parte de eso, o sea, y nunca has como que reflexionado sobre cómo puede impactar todos estos procesos en ti, ¿no? Denise. Sí, justo comentando en línea a eso, si a nosotros ahorita nos puede un poco sorprender y causar un poco de diálogo, nosotros que estudiamos psico, ¿no? Imaginan a personas que no están en la carrera, ¿no? O sea, yo he escuchado a personas que me han dicho, ah, sí, estaba en proceso de selección y de la nada luego pasé a la fase de la entrevista y me entrevistó una psicóloga. Yo no sabía que los psicólogos estaban en eso, ¿no? Y es como que hay personas que piensan que quizás solamente son la gente de administrador o los que están en ingeniería industrial, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, uy, qué cuidado tendrán esas personas que están en el ámbito más empresarial a la hora de hacer esa selección, a la hora de hacer entrevista, ¿no? Porque quizás no es que, no es que diga que mi carrera es mejor, ¿no? Pero nosotros a veces nos enfocamos un poquito más en lo que hay detrás, ¿no? Y claro, los cursos que hemos llevado también nos lleva a reflexionar sobre el bienestar, ¿no? Entonces, y yo me he dado cuenta que obviamente más la mayoría bueno, sí, todos los voluntarios en verdad en donde estoy interesada, incluso los que nos hemos comentado, todos los, por así decirlo, los cargos o los puestos, entre comillas, de GTH están asumidos por personas que también estudian psicología, ¿no? Que poco a poco se vaya como desmitificando el hecho uy, ¿qué va a pasar? ¿No? Esta persona me está analizando, o qué es o sea, hay gente que a veces incluso le tiene un poco de miedo, ¿no? Una psicóloga en una empresa, o sea, a veces es raro, pero poco a poco, qué bueno que se está tomando conciencia de esto y que es la importancia también de tener una persona que estudia psicología dentro de un ámbito que quizás antes no era designado específicamente para eso, ¿no? Que antes no había sido abarcado. No sé qué piensan sobre eso, o quizás no piensan lo mismo que yo. No sé. Yo opino igual que tú, incluso ahora que he estado postulando a RH, ni siquiera como que las vacantes se abren y los requisitos es que estudies administración o industrial, o sea, en algunos puestos ya nos descartan solo por haber estudiado psicología. Pero creo que es importante y creo que eso también podría ser una de las diferencias, o sea, cuando Tati preguntaba, ¿no? Este cuidado que se tiene en los procesos de selección o en sí en los procesos. Y claro, en los voluntariados generalmente esta área está, o sea, se lleva a cargo por estudiantes de psicología o psicólogos. Yo en realidad estoy en desacuerdo, pero específicamente con el tema mira, los psicólogos tenemos mejor maña en esto. No sé, no estoy seguro en eso. No es tanto porque no creo que no tengamos maña, sino porque por algo los de admin y los de industrial también pueden industrial y otras carreras aledañas también pueden recibir capacitaciones en tanto estos temas, ¿no? De cómo tratar al empleador. Y de todas maneras, según lo que podemos captar a través del curso, de lo que se ha hablado, lo que Sara nos ha comentado y lo que personas del curso que ya están recontra metidos en lleno en Orga, como Tati, nos han comentado que es un tema que de todas maneras es nuevo en todo el campo. Entonces, habría que repensarlo, o sea, menos en tanto fáciles en términos de las carreras y más en términos de qué cosa aportan las carreras. Sí siento, por eso ahí te doy el tema de que lo sistémico de la psicología, top, ahí es donde es lo que más podemos aportar. Perdónale, te corté. No, yo te corté, pero yo quería también, o sea, sí, yo creo que tiene que ser un trabajo interdisciplinario, pero, o sea, no sé si nos estamos yendo del tema con el tema de las carreras. Creo que es importante, pero lo que yo te comentaba, no sé, siento que también cada uno tiene su foco, ¿no? O sea, también industrial, admin dominan otros temas que quizás nosotros no sé. Pero yo creo que a lo que tú dices es verdad. O sea, apuntar al trabajo interdisciplinario definitivamente desde cada carrera tiene un aporte significativo y qué mejor que poder construir en conjunto. Denise. Sí, o sea, totalmente. Obviamente hay cosas que nosotros, porque no estudiamos quizás, no llevamos cursos netamente de ADMI o cosas así, no conocemos, pero más en línea de que poco a poco se vaya desmitificando esta idea del psicólogo trabajando en una organización, ¿no? Eso es lo que al menos yo sí como que
sí estaría de acuerdo y sí estaría como defendiendo, ¿no? De que se vaya como que esos estereotipos de que un psicólogo solo puede, o psicóloga solo puede ser área clínica o cosas así, y que no podría como estar o sea, es raro verlo en una orga, como que poco a poco se vaya desmitificando, se vaya alejando. Quizás para ya no hablar mucho tanto de ese tema, podríamos tocar lo que también hemos estado conversando en nuestros episodios anteriores en relación a la motivación, ¿no? Y cuánto ha cambiado ahora en pandemia, ¿no? O sea, en general esa motivación a veces ha ido fluctuando entre extremos un poco extraños en mi caso, y específicamente en los voluntariados, ¿no? Porque algo que yo amaba de los voluntariados era estar presencialmente, ¿no? Estar en contacto con las personas, con la comunidad en general, ¿no? Pero creo que la virtualidad también nos ha permitido llegar a otros lugares que quizás en presencial no podíamos. No sé qué opinan de eso. Sí, o sea, efectivamente, algo que a mí también me motivaba mucho de estar en un voluntariado era el hecho de estar en contacto con las personas. Creo que justamente como yo comentaba en el capítulo 1, yo soy parte de IESEC, que es una organización, y ahí voy 3 años. Entonces quiere decir que he sido parte de IESEC en presencialidad. Entonces era súper diferente. O sea, todas las cosas que se hacían en IESEC, se trabajaba mucho esto también de lo que hablábamos en los episodios pasados del Employee Experience, no, Voluntario Experience, digamos. Que, o sea, se trabajaba mucho eso, esto de hacer los eventos, en cómo nosotros nos sentimos dentro de la organización. Y el hecho de que pasar a virtualidad fue un choque bien grande para IESEC, o sea, y en general para toda la motivación, o sea, hablando un poco del caso, bueno, ya mencioné la organización, así que voy a seguir. Como recuerdo que justamente en esa época que se pasó a virtualidad, yo era parte del equipo de recursos humanos de IESEC, y o sea, todo esto del hecho de que yo justo veía toda la parte de capacitación y todo con los voluntarios, y yo ya había tenido como mi planificación de, ya, ok, yo voy a hacer tal cosa en este semestre, y todos mis eventos eran presenciales, iba a ser todo súper chévere, y a la semana dicen, pues, estado de emergencia, ya, o sea, y fue como todo mi trabajo cero, tuve que volver a replantearlo, y fue un choque para todos, dentro de la organización, creo que para todos los voluntarios, esto de, el hecho de ya no poder estar en contacto con las demás personas, y creo que también se le sumó el hecho de que para nadie era conocido esto de estar en pandemia, de estar en tu casa, o sea, creo que también se sumó al contexto parte de la motivación, y creo que también el acostumbrarse a llevar clases presenciales fue otro choque, pero fue muy difícil, o sea, fue muy difícil el hecho de yo vivenciar cómo cambiaba esta motivación de los voluntarios por estar dentro de la organización. Recuerdo que mucha gente se fue porque ya, o sea, no sentían qué los unía entonces a la organización, ¿no? Entonces, era mucho tema de trabajar, o sea, qué se tenía que hacer para que estas personas siguieran sintiendo que eran parte de algo. Y creo que es algo que aún se sigue trabajando, pero el año pasado fue terrible. No sé si a ustedes les pasó algo parecido. Dos cositas. Uno, justo ahora que has comentado este tema de la transición a lo virtual, ahora sí siento que estamos acostumbrados, por más de que igual se puede optimizar en distintos elementos. No, estoy hablando de mi voluntariado, no sé ustedes, ya lo me dirán si sí o no, pero que claro, ha sido una adaptación difícil y todo, pero siento que ya está bien normalizado, ¿no? Hemos pasado en la confirmación, en la catequesis de confirmación, de plantear una cuestión virtual desde el mes pasado, porque tenemos que prepararnos, que cómo vamos a usar tal plataforma, a hacerlo en 3 días. Me acaban de enviar una ficha que vamos a aplicar el sábado y no hemos hecho nada, pero todo normal porque ya nos sentimos recontra cancheros en todo lo que es virtual, ¿no? Y segundo, con el tema ya de motivaciones, no creo que solo se circunscriba a los voluntarios, porque sí, hay un flujo totalmente distinto y una dedicación totalmente distinta de las personas que sean voluntarios por lo menos la que se confirma, y la gente se va y todo esto, pero también los beneficiarios, ¿no? Al menos nosotros que trabajamos directamente con personas, hacemos sus talleres así chiquitos, sus fichas y todo esto, sus sesiones, la gente no va, las personas no están tan motivadas para ir a estos procesos porque pensaban que iba a ser de una manera y ahora es distinto, porque no hay el contacto físico, porque no tienen el espacio para hacerlo. Imaginen cómo eso se puede extrapolar a los distintos voluntarios y a las distintas maneras de intervenir
eh, de todos los otros voluntarios que existen en el planeta, ¿no? Imposible. ¿Venís? Sí, bueno, a diferencia de Mateo, yo participé en un voluntariado que lamentablemente no fue tan como grato en relación a la motivación de los voluntarios y las voluntarias. Yo pensé que quizás como que algo que pasaba, y porque yo no estaba en el área de talento, estaba en otra área que estaba un poco más enfocado en lo educativo. Y yo al inicio dije, wow, qué feo trabajan esto de la motivación, ¿no? Porque nunca conocía el área de gestión humana, pero luego me puse a pensar de que por temas más como sostenibles o como económicos, tampoco les era un poco tan factible como trabajar con todos los voluntarios porque eran varias áreas y la encargada del área en donde yo estaba no era como que, no era ni estudiante de psicología, ni de industrial, ni de admin, o sea, era una carrera que no tenía nada que ver con esto de motivación y ella trataba, o sea, intentaba desde su experiencia motivarnos a los voluntarios y los voluntarios, pero lamentablemente no logró hacerlo como completamente, ¿no? Entonces quizás a veces yo dije, uy, pero esta chica quizás no debería estar en esta área, siendo, no sé, en otra área más legal, ¿no? Porque, porque yo sentía que se frustraba y un día nos comentó que se frustró, ¿no? Que decía que, o sea, solo entrábamos 2 o 3 personas a las capacitaciones, las reuniones, y decía, ya no sé qué hacer para motivar a las personas, ¿no? Y incluso había otra compañera que también sea psico como yo, ella nos pedía consejos, ¿no? De cómo motivarnos y yo le decía como que ya, que básicamente no es que era su culpa, porque a veces ella piensa que era su culpa, ¿no? De que quizás los voluntarios o los voluntarios estaban desistiendo o ya no asistían, ¿no? Pero a veces hay que resaltar de que de por sí el contexto es complicado, ¿no? Eso fue cuando recién estaba como que, o sea, el año pasado, cuando las cosas todavía no estaban tan controladas, entonces había situaciones que a veces se nos escapa de las manos, ¿no? Y ahí como que tampoco podemos exigir, ¿no? O sea, si bien los voluntarios y voluntarias tenemos un compromiso, porque eso es lo que hacemos a la hora de postular, ¿no? Comprometernos, ¿no? Quizás hay diversas cosas en la universidad, el trabajo, la familia, que hacen que no estemos al 100, ¿no? Igual chocado, tipo, tener un tallercito de 20 personas y que solo vayan dos, denso, me compadezco. ¿Ale? Sí, Sí, yo quería hablar desde ahí porque creo que tengo bastante experiencia en ese aspecto, como que motivación en voluntariados, pero no desde la parte de gestión humana, sino participando en ellos. Los únicos 2 voluntariados en los que he estado han sido en pandemia. O sea, el primero que fue como lo comenté en el primer episodio, con niños, o sea, reforzando el aprendizaje autónomo en niños, y ya el segundo fue IPSE. Y sí, o sea, como lo mencionaba en una de las entrevistas, la motivación en los voluntariados es distinta a la motivación en una empresa, es una motivación más intrínseca porque claramente no vas a recibir una remuneración por lo que haces, sino que, o sea, tú te unes porque quieres, no sé, por diversos motivos, ¿no? Pero generalmente es porque quieres contribuir a algo, quieres formar parte de algo que te va a también generar cierto bienestar porque vas a estar apoyando a otros, bueno, X la razón por la que tú entres, pero mantener esa motivación en pandemia sí es complicado porque, o sea, en verdad es un contexto tan estresante. Yo, por ejemplo, con el primer voluntariado que fue con lo de enseñar a los niños, me costaba a veces conectarme porque no me sentía bien conmigo misma, entonces decía, si yo no me siento bien conmigo misma, ¿cómo voy a pretender apoyar a otros o contribuir al bienestar del otro? Y creo que ahí tiene que ver mucho el tema del autocuidado, porque a veces también uno puede tener toda la disposición y toda la buena energía, pero yo, por ejemplo, por un tema de autocuidado también me tuve que retirar de IPSE porque ya, o sea, sentía que no podía más con mi estrés, estaba metida en muchas cosas y tenía que retirarme, pero algo que siento que, como hablando un poco de las estrategias quizás que pueden utilizar en los voluntariados para mantener la motivación de sus voluntarios, y que es algo que comentó ahorita Laura, es como o sea, recordarte el motivo inicial por el cual tú te uniste, ¿no? O sea, la intención y el fin último de este voluntario, de la organización. Eso me sirvió mucho en mi primer voluntariado, que tenía un poquito más de fuerzas y más de energía, porque a veces como que tenía que reunirme semanalmente con la niña a la cual yo le hacía el refuerzo, ¿no? El reforzamiento. Y de verdad que había semanas en las que no quería unirme, es como que me sentía muy cansada, solo quería salir de mi cama, pero
por ejemplo, a través de la retroalimentación positiva de la misma organización, o sea, cuando te mostraban los resultados o cuántos niños estabas llegando o qué es lo que estaba generando, como que cuál es el motivo inicial por el cual tú quisiste unirte, ¿no? O sea, creo que a veces uno se puede olvidar de eso en el camino y tener la meta bien trazada y, como te digo, este feedback positivo diciéndote, claro, también como que los aspectos en los que puedes mejorar y todo eso, ¿no? Pero también los logros que están teniendo como organización y con los cuales tú te estás comprometiendo y que de cierta manera también te sirven como un refuerzo de esa motivación, es como que te inyectan más energía y te hacen recordar el camino en el que estás y a lo que tú quieres llegar. Entonces, creo que sí, la motivación, para redondear mi idea, la motivación entre los voluntariados y las empresas puede ser distinta, pero creo que el contexto de pandemia también ha surgido como un reto para la motivación, incluso en los voluntariados, cuando tú puedes tener toda la predisposición, porque también todo el estrés de la coyuntura actual y todo lo que estamos viviendo, muchas veces hace tambalear, ¿no? O sea, creo que es complicado mantener el autocuidado con tu motivación de, no sé, involucrarte en un voluntariado. Entonces, bueno, ese era mi aporte. A mí se me ocurrió, o lo relacioné todo esto que dijiste, Ele, a esto que nos comentó Laura de cómo trataban de establecer casi como espacios de escucha o espacios simbólicos de escucha entre la comunidad de personas relacionadas a práctica. Y me puse a pensar, y se lo pregunto a todos nosotros, ¿qué cosas han hecho en sus voluntariados como para beneficiarlos a ustedes y motivarlos a que se queden y todo este tema de employee experience, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ya teníamos 2 almuerzos, no, mentira, 3. Sí, 3 almuerzos al año. Nos compraban, un día era chaufa, el otro día era pollo a la brasa y el otro día era chicharrón. Esos 3 siempre, todos los años. Y comíamos entre todos, conversábamos y nos podíamos dar un tiempo para como disfrutar entre todos nosotros el plan de confirmación, que normalmente no lo hacíamos, y de una manera separada totalmente a todos los temas densos que luego veíamos en las sesiones con los adolescentes, ¿no? Y funcionaba y hasta era como un meme entre nosotros de, ay, mira, ahora que hemos hecho tal cosa no nos van a dar nuestro chicharrón a fin de año, qué pena. Entonces sí funcionaba hasta cierto punto, por más gracioso que suene. Sí, en mi caso creo que, bueno, no nos daban comida, pero sí teníamos fiestas, como teníamos fiestitas luego de tener una reunión pesada, digamos, teníamos asambleas o algo así, ya sabíamos que íbamos a ir a una fiesta. Entonces era, si bien es una motivación muy buena, era como te aguantabas esas 3 horas de asamblea donde tenías que estar atento a las ponencias y todo, y luego ya sabías que iba a salir un after, entonces eso motivaba mucho a las personas a ir a esas reuniones y luego como ya divertirse, digamos. Y algo que yo suelo hacer para motivar a los chicos que están dentro de la organización donde yo estoy, donde soy yo líder, es que vi que era muy cansado el hecho de que ya, o sea, ellos pueden estar motivados por hacer las cosas dentro de, pero llega a ser muy cansado esto de, nosotros tenemos que reunirnos todas las semanas, al menos 2 horas. Entonces, creo que es un poco cansado el hecho de ya tienes tus clases y encima tienes que entrar 2 horas más a ver la computadora y hablar por un Zoom. Entonces, algo que yo hice es tener una reunión formal, una reunión informal. Entonces, una semana es reunión formal, como ya hablamos de todos los temas operativos que tengamos que hacer, y en la reunión informal solo jugamos o hablamos de un tema X, ellos pueden traer una ponencia de lo que quieran hablar, como ellos querían practicar inglés, entonces, ok, en este día informal, ustedes van a hacer su presentación en inglés y van a practicar hablar inglés con nosotros. Entonces, esas eran cositas que ellos los motivaban a asistir a las reuniones y pues también desestresarse, ¿no? Entonces, era un poco más de esta experiencia que yo les doy dentro de mi área para que ellos pues no se sientan tan agotados y sigan conectando con el propósito de la organización. No sé, Denise o Ale. O eso me Sí, lo robo. oye, y yo quiero ser parte del equipo de Tatiana porque, qué gran estrategia, o sea, qué gran estrategia en virtualidad. Justo lo que hemos conversado también en episodios anteriores, creo que tiene muchas buenas ideas. Tati tiene muchas buenas ideas para motivar. Este, algo que pasó en mi caso es que sí, eso de las reuniones con el equipo de voluntarios más informales sí o sí funciona, ¿no? Porque le hagas un poco de esta como rol de sí, tengo que hacer en mi función, que era tal, o sea, tal cosa, y comienzas a conversar y a compartir tus experiencias. Y, por ejemplo, yo tuve una así como fin de año, ¿no? Me parece una fiesta de fin de año virtual. Incluso he escuchado de algunas amigas que han tenido como reuniones así un poco con bebidas alcohólicas.
Y eso hace incluso, eso hace de que sea mucho más como chévere porque se promueve la integración, ¿no? Si bien estamos partiendo de un enfoque un poco más de diversión, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no hacerlo, no? Si al final eso va a integrar a la comunidad y va a unir a los y las colaboradoras como que para bien, súper chévere, o sea, no es que estemos cruzando, yo no creo que se esté cruzando un límite o algo, ¿no? Mucho menos si es un voluntariado cuando tienes personas que comparten el interés que guía el voluntariado, ya sea beneficiar a algún grupo de personas o lo que sea que esté dirigido, ¿no? Creo que la virtualidad nos puso estos retos. Qué bueno que existen esos Zooms, videollamadas, que han sido una herramienta que nos ha servido a mil, creo que a todos y a todas. Y, y bueno, creo que eso, no sé si alguien más tiene algo que comentar ya para ir cerrando nuestro tercer episodio de Ágiles. Sí, bueno, no, muy interesante las estrategias que ustedes han dicho. Em, a ver, creo que la comentó Alejandra, sobre algunas herramientas que ella utilizaba para incrementar la motivación, que creo que tiene que ver un poco con lo que también dijo Tati, sobre esos espacios de escucha, que eran muy chéveres, o sea, a mí me hacían sentir muy bien. Pero también había momentos en los que ya estar en el Zoom sí te cansaba, ¿no? Entonces creo que esta herramienta que ustedes dicen es muy chévere. Incluso a mí, cuando mis amigos quieren juntarse por Zoom para hablar, yo ya no puedo. Es como aversión al Zoom. Ya no quiero más Zoom. O sea, todo el día Zoom, clase en Zoom, ya simplemente sácame la computadora. Pero creo que es importante hablar de esto y generar esos espacios, incluso como el que estamos teniendo nosotros ahorita, donde podemos expresar, no sé, lo que hemos sentido, nuestras experiencias. Y creo que habría que fomentar más de estos espacios. Y bueno, Mateo, el especialista en cierres. El especialista en cierres me encanta. En fin, hoy día hemos hablado de Voluntary Experience ya desde el lado de los voluntarios al fin, y también inclusive de espacios de escucha. Y antes de cerrar, ya no voy a hacer la palabra que quisieran agregar un tema más, sino más bien para cerrar todo este proceso de haber hecho ágiles, pregunto, ¿cómo nos ha parecido todo este proceso de hacer el podcast? A mí me ha encantado, o sea, me ha encantado hacer este podcast, nunca había hecho uno. Siento de que para hacer nuestra primera experiencia aquí con Ágiles nos ha ido súper bien. En verdad ha sido como una charla de tías y tío. Este, entonces esperemos que se vuelva a repetir esa experiencia y la verdad es que hemos integrado nuestros conocimientos de las clases, de lo que nos han dicho nuestras invitadas y de nuestra experiencia también, ¿no? Ha sido genial. Creo que hacer ese match que tú has dicho es perfecto porque incluso te permite un aprendizaje mucho más significativo, no quedarte en lo teórico, sino que ir más allá, como que buscar gente que ya está metida en eso y te puede hablar desde la misma práctica, e incluso nosotros como que hacer un proceso de introspección y reflexión alucinante para también darnos cuenta que somos parte del mismo proceso, ¿no? Desde distintas perspectivas. Y creo que el mix, o sea, que cada uno haya podido compartir su punto de vista, nos ha llevado a conclusiones súper chéveres y que el tema incluso ha quedado mucho más claro, ¿no? Sobre la temática en la cual la quisimos abordar también. Sí, o sea, igual como dice Denise o Alex, ha sido muy chévere, la verdad, este proceso de creación de podcast. Recuerdo que cuando recién lo propusieron fue como, pues vamos a hacer un podcast, o sea, y no teníamos muy claro cómo hacerlo, pero creo que salió muy chévere. Y creo que ha sumado mucho eso tener invitadas que son casi de nuestra misma edad, pero de alguna manera manejan un poco más esto de procesos de gestión de talento humano y ver esta mirada que ellas tienen de cómo manejar talento humano desde en los voluntariados y también cómo nosotros, o sea, este capítulo siento que ha sido como un poco más fluido y es también conocer cómo nosotros nos sentimos dentro de los voluntariados, o sea, qué tanto lo que ellas nos han contado influye en cómo nosotros nos sentimos en este proceso. Entonces sí creo que ha sido un buen proyecto. No sé, Mateo. Clarín, fácil, yo quiero comentar más de la forma, ¿no? Porque, wow, sí siento que es como, tenemos más maña de la que creí que podíamos tener para hacer un podcast. Como dijo Tatiana, al inicio estábamos agarrados en nada, pero funcionó. Y ahora que nos escuchaba, que les escuchaba y esto estaba como, wow, profesionales, total.
Pero, en fin, hemos llegado al final de nuestro encuentro. ¿Alguien quiere decir algo más o promocionar algo? El momento de los cherries. Que nos escuchen, que espero que hayan escuchado todos los 40 minutos de los capítulos. Se Los los tres vamos a hacer agradeceremos. un examen. Yo sí tengo algo que decir, que por favor, me he contado todo el ciclo para decirlo, que me da mucha gracia, que tenemos que pasar por procesos de selección para entrar a hacer un proceso de selección. Me da mucha gracia eso, no sé por qué. Pues sí, pues Pero, sí. en fin, ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes oyentes y ha sido muy buen equipo también. Hemos hecho este podcast con toda la emoción que podemos meterle a fin de ciclo, que sigue siendo más de la que creen que es. Hemos sido ágiles y nos despedimos. Hasta luego.